Muy feliz día, estimados hermanos. Deseo que el Señor los esté llenando de bendiciones y que los proteja con su poder absoluto del mal del coronavirus. Vamos a escuchar ahora las lecturas de la Palabra de Dios de la Santa Misa del día 18 de julio del libro del profeta Miqueas. Ay de aquellos que planean injusticias, que traman el mal durante la noche y al despuntar la mañana lo ejecutan, porque son gente poderosa. Codician los campos y los roban. Codician las casas y las usurpan. Violando todos los derechos, arruinan al hombre y lo despojan de su herencia. Por eso dice el Señor: estoy planeando contra esta gente una serie de calamidades de las que no podrán escapar. Entonces ya no caminarán con altivez, porque será un tiempo de desgracias. Aquel día la gente se burlará de ellos y les cantará un triste canto. Nos han despojado de todo y se han repartido nuestras tierras. Se han apoderado de nuestra herencia y no hay quien nos la devuelva. Por eso dice el Señor: cuando la asamblea del pueblo distribuya nuevamente las tierras, no habrá parte para ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy escuchamos esta lectura bonita del profeta Miqueas. Es un profeta contemporáneo del profeta Isaías, del tiempo del rey Ezequías. Y así como el profeta Isaías está sumamente preocupado en insistir que el Señor Dios es el único Señor de todo lo que existe, que es amo del mundo, y que por lo tanto Israel debe esperar la salvación solamente de parte de su Dios, y no de otras personas, no de otras circunstancias o incluso de alianzas políticas con las grandes potencias de aquel tiempo, que en ese momento básicamente eran Asiria y Egipto. Debe ponerse la confianza en Dios. Insiste el profeta, poner la confianza en Dios. Y yo lo repito porque yo también necesito crecer en esa confianza, como seguramente ustedes, hermanos. Hay que aprender, hay que buscar, hay que lograr depositar toda nuestra confianza en el único Dios que tanto nos ama y que nos ha creado. Por su parte, el profeta Miqueas, contemporáneo de Isaías, insiste mucho en la justicia social. En este tiempo hubo una etapa de pobreza, y entonces los más ricos, los poderosos, aprovechaban la circunstancia, aprovechaban la necesidad de la gente pobre para quedarse con sus casas, con sus terrenos, con sus animalitos, con todo lo que se podía, porque ellos dictaban el precio de cómo querían comprarle las cosas a los pobres. Por eso, Miqueas, el profeta de Dios, es sumamente duro en contra de las injusticias, en contra de estas cosas que claramente a Dios le desagradan y reprueba contundentemente. Por eso dice: estoy planeando contra esa gente tranza, ladrona, aprovechada, una serie de calamidades de las cuales no podrán escapar. Estas palabras, hermanos, se aplican completamente a cualquiera de nosotros. Por eso debemos buscar tener negocios honrados, precios justos, no quedarse con las cosas ajenas. A Dios le desagrada que haya gente tan ladrona, y hay algunos que roban solo por ambición, por avaricia, y no roban cualquier cosita, roban cosas
o cifras estratosféricas que son una injuria para los más pobres, una injusticia absoluta que clama ante Dios. Ser ladrón, quedarse con las cosas ajenas, está estrictamente prohibido por los mandamientos de Dios. No robarás. Entonces, hermanos, una manera de robar es precisamente comprar a precios injustos, aprovechándose de la gente pobre. Pedir dinero prestado o cosas prestadas y no devolverlas. No solamente se roba asaltando a mano armada, se roba de distintas maneras. Y esas palabras del profeta Miqueas, que en nombre de Dios pronuncia, alcanzarán a todos aquellos ladrones sinvergüenzas, injustos, que se aprovechan de los demás. Estoy planeando contra ellos una serie de calamidades de las cuales no podrán escapar. Bueno, hermanos, pues en la vida todos alguna vez hemos comprado, todos alguna vez hemos vendido algo. Mucho cuidado con no aprovecharnos de los demás. Hay que vender lo que realmente se ofrece, no kilos de 900 miligramos, litros de 900 o de 800 mililitros, y así no defraudar a nadie, porque es un pecado que clama ante Dios. No tendrán parte de tierra, dice el Señor, y podríamos decir nosotros, la tierra prometida. No tendrán el cielo esos que se enriquecen de manera desmedida, a pesar y pasando por encima de los pobres con tantas y tantas injusticias. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos, y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, ni hará oír su voz en las plazas. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Había habido ya desencuentros con los fariseos, los encargados de manera oficial de explicar la palabra de Dios al pueblo. Pero no les gustaba que Cristo hiciera curaciones en sábado, que Él se declarara amo y Señor del sábado, que Él declarara que era más que el templo. Y entonces estos disque representantes de Dios se confabulan, traman, deciden la muerte de Cristo. Imagínense, hermanos, los representantes de Dios, los encargados de explicar la palabra del Señor al pueblo, buscando el asesinato de un justo, y no de cualquier justo, además, del mismo Hijo de Dios. Sin duda que el demonio lo tenían dentro. ¿A quién se le ocurre esa barbaridad? Todos pensamos distinto, nadie piensa igual, pero que alguien piense distinto no quiere decir que sea nuestro enemigo, no quiere decir que estamos en contra de él, son opiniones distintas. Por eso hay que aprender a tener respeto de pensamientos distintos, de pensamientos diversos. Pero en este caso, estos hombres tenían una envidia terrible en contra de Cristo. Lo consideraban un peligro para la religión
Imagínense, el enviado del Padre Eterno considerado como un maleante, como alguien que alteraba el verdadero sentido de las cosas de Dios, como si ellos estuvieran mejor calificados para explicar la palabra de Dios que Dios en persona, que es Cristo. Entonces, se retiró de ahí. Cristo no era cobarde. Cristo no les tenía miedo, pero no había llegado la hora. Ya llegaría el momento. Muchos lo siguieron. Se fue de ahí, pero la gente lo iba siguiendo y allá donde iba, la gente se le unía. Hizo, por lo tanto, muchos milagros, muchas curaciones. Y les decía a las personas de manera enérgica, dice San Mateo, que no publicaran sus milagros. ¿Por qué? Porque la gente, hermanos, se entusiasmaba de manera repentina. Cristo no quiere que la gente nada más se emocione de manera repentina y concluya cosas que no estaban en el plan de Dios, como cuáles, que se lo querían llevar para proclamarlo rey. Y dice San Mateo, esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Y viene a continuación el primero de los cánticos del siervo de Yahvé. El profeta Isaías profetiza con palabras claritas y hermosas cómo iba a ser la actitud de Cristo. Miren a mi elegido, en quien tengo puestas mis complacencias. ¿Quién es el Hijo predilecto del Padre Eterno? Pues nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también somos queridos por el Padre Eterno, pero entendemos que más que a nosotros, pues ama a su Hijo que tiene la misma naturaleza que Él. Este es mi Hijo amado en quien tengo puestas mis complacencias, diría después el Señor, Dios Padre, en el bautismo y en la transfiguración. En Él he puesto mi espíritu. Claro, Cristo lleva en su persona de manera especial a Dios Espíritu Santo, de tal manera que toda su doctrina, sus milagros y su persona están impregnadas con el sello del Espíritu Santo. No gritará, no clamará, no hará oír su voz en las plazas. Es decir, este enviado de Dios es un hombre sencillo y humilde que no impone por la fuerza su doctrina. La violencia no es un recurso del Hijo de Dios. Cristo quiere que todos creamos, pero de corazón, por voluntad propia. Podría imponernos su ley, pero no lo hace, porque su ley es el amor, y por amor no se imponen las cosas. El amor debe ser correspondido con amor. No es el temor el que nos infunde Dios en nuestros corazones. Y no romperá la caña resquebrajada, esas varas que ya están sentidas, ¿no? Como que están a punto de romperse, ni apagará la mecha que aún humea. Hay algunas mechas que todavía tienen ahí una brasita. ¿Qué quiere decir eso? Que no acabará de romper la vara que ya está sentida, ni acabar de apagar el tizón. Significa la paciencia de Dios. Nosotros en la vida no siempre estamos llenos de virtudes. No siempre somos tan dóciles a las cosas de Dios. Y miren, hermanos, el Señor paciente con todos. Nos vamos a salvar seguramente gracias a la paciencia de Dios, porque Dios no es impaciente, porque Dios no actúa así repentinamente, porque si Dios nos castigara cada vez que pecamos, imagínense, seguramente ni siquiera vivos estaríamos. El Señor nos da tiempo, el Señor es comprensivo, nos tolera. Está esperando la conversión y una y otra vez nos habla de distintas maneras, a través de una persona, luego de otra y después de otra y así. La paciencia del Hijo de Dios es enorme y qué bueno que sea así para cada uno de nosotros.
hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra. El reino de Cristo, en efecto, es un reino de justicia, de amor y de paz, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Así es, en efecto. ¿En quién vamos a poner nuestra esperanza y nuestra confianza, como predicaron desde antiguos los profetas? En el Señor Dios Altísimo, el Todopoderoso, en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Dios como Él, en el Espíritu Santo, persona divina, Dios como el Padre y como el Hijo. Que la lectura de la palabra de Dios, hermano, nos haga más dóciles, más amables, más educados, más justos, más honrados y honestos en el trato con los hermanos. Por favor, denle like. Es importante, hermanos, darle like. Y también compartan, si les parece bien, este video con sus contactos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y les acompañe siempre. Cuídense mucho, por favor, hermanos.